¿Qué son la verdad y la mentira en el trabajo? Artículo 40 de Rabash. Debemos entender cómo la verdad y la mentira pertenecen al trabajo del Creador. Esto implica que uno puede ser trabajador del Creador, aunque sea una mentira. ¿Cómo se puede decir algo así? Está escrito en el Zohar. La parte del Creador es deleitar a los pobres, porque en estos días de las fiestas el Creador viene a ver a sus kelim rotos, ve que no tienen nada con qué alegrarse. Él llora por ellos. Él interpreta estas palabras en el Sulam de la siguiente manera. Primero, debemos comprender la interpretación de nuestros sabios, que en el momento de la creación del mundo, cuando dijo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen, Gesed, la bondad, dijo que sea creado porque él hace hasadim, es decir, actos de bondad. La verdad dijo que no sea creado, porque él es todo mentira. Tzedek, o justicia, dijo, se ha creado porque él hace cosas justas o de caridad. La paz dijo que no sea creado porque él es todo conflicto. ¿Qué hizo el Creador? Tomó la verdad y la arrojó a la tierra. Conocemos las palabras de nuestros sabios. Uno siempre debe dedicarse a la Torah y las mitzvot, incluso si es en lo lishma, ya que de lo lishma se llega al lishma. Debido a su bajeza, una persona no puede participar en sus mitzvot de inmediato para alegrar a su Hacedor. Por naturaleza, no puede hacer un movimiento si no es por su beneficio propio. Por lo tanto, primero debe dedicarse a las mitzvot en lo lishma, es decir, en beneficio propio. Sin embargo, aún atrae abundancia de Kedushá mientras realiza las mitzvot, y a través de la abundancia que atrae, eventualmente llegará a dedicarse a las mitzvot en lishma. La verdad se quejó de la creación, el hombre, diciendo, él es todo mentira, etc. ¿Cómo se puede crear a un hombre así, que desde el principio se dedica a la Torah y las mitzvot en completa falsedad, es decir, en lo lishma? Pero Gesed dijo que sea creado porque él hace bondad, etc., por lo que será corregido gradualmente hasta que pueda dedicarse a todas las mitzvot con el fin de otorgar. Del mismo modo, la paz se quejó que él es todo conflicto. Pero Tzedek, es decir, la justicia, dijo que sea creado porque a través de la mitzvah de caridad hacia los pobres que hace se acercará gradualmente a la cualidad de otorgamiento hacia que él llegue a dedicarse en lishma. Una vez que se escucharon todos sus argumentos, el Creador estuvo de acuerdo con los ángeles Gesed y Tzedekah, es decir, bondad y justicia, y arrojó a la verdad a la tierra, lo que significa que se permitió dedicarse a las mitzvot inicialmente en lo lishma, porque a pesar que es una mentira, eventualmente se convertirá en lishma. Entonces, la verdad se levantará de la tierra. Maimónides dice allí, por lo tanto, al enseñar a los pequeños, a las mujeres y a las personas sin educación, se les enseña a trabajar solo por temor
y para recibir recompensa, hasta que adquieran mucho conocimiento y mucha sabiduría. Entonces, se les enseña ese secreto poco a poco. De las palabras de Maimónides, vemos que debemos comenzar el trabajo del Creador en lo lishma, y ni siquiera debemos revelar que existe un asunto como lishma. Por el contrario, deben saber que están observando la Torah y las mitzvot para recibir recompensa. No hay nada que agregar a esto, aparte de la cantidad, lo que significa dedicar más tiempo y esfuerzo para observar la Torah y las mitzvot. Deberían estar felices de que al observar Torah y mitzvot tendrán una recompensa abundante. De esto se deduce que para que sean trabajadores completos del Creador, no deben saber que existe el asunto del lishma, ya que todavía no están listos para comenzar a trabajar en lishma. Por lo tanto, si se les dice que el trabajo principal es lishma, dirán, ¿cómo podemos observar la Torah y las mitzvot en lo lishma y este no es el verdadero trabajo? ¿Y cómo todavía no pueden trabajar en lishma? Permanecerán con las manos vacías en ambos sentidos. En otras palabras, lo lishma no será importante para ellos. Verán, pueden trabajar con lishma. Por esta razón, está prohibido revelarles que existe el asunto que debemos trabajar con el fin de otorgar. Pero cuando no saben, piensan que son verdaderos trabajadores del Creador y que son justos. Por lo tanto, a partir de esto, tendrán fuerza para trabajar, ya que están contentos de ser trabajadores del Creador y consideran a otras personas que no observan la Torah y las mitzvot como ellos lo hacen, como bestias y animales que no tienen más intelecto que las bestias y los animales. Con respecto a las clarificaciones, él escribió en el Árbol de la Vida, el Creador entregó la Torah y las mitzvot a Israel solo para ordenar, limpiar y quitar la escoria de la plata. Es la vestimenta para el alma. A través de la intención del hombre en la Torah y las mitzvot, se completa la vestimenta del alma. A través de la Torah, Nogá de Yetzirah, se limpia una vestimenta de Ruach, y a través de mitzvot prácticas, Nogá de Asiyah, se limpia y se convierte en una vestimenta de Nefesh. Esto significa que no podemos decir que el desempeño de las mitzvot y la Torah sin una intención no son verdad. Más bien, se deduce de las palabras del Ari que, a través de todas las acciones del hombre, las clarificaciones de Kedusha se separan de las klipot, a las que descendieron en el momento de la ruptura de las vasijas. Sin embargo, debemos distinguir entre mitzvot sin intención y Torah sin intención, y entre la Torah y las mitzvot con intención, como se dijo. Y a través de las mitzvot prácticas, Noga de Asiyah se limpia y se convierte en una vestimenta para Nefesh. Con respecto a lo lishma, que se llama mentira, debemos interpretar que
Dado que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones, y para que el hombre obtenga esto en la práctica, lo que significa ver que se revela el deleite y el placer en el mundo, las criaturas no pueden ver esto antes de tener las verdaderas vasijas por las cuales pueden ver el deleite y el placer revelados en el mundo. Por lo tanto, para las criaturas todavía no se revela que el propósito de la creación es realmente hacer el bien a sus creaciones, ya que ven que están sufriendo tormentos en el mundo, cada uno a manera. Por lo tanto, podemos interpretar que mientras las criaturas observen Torah y Mitzvot, no con el fin de otorgar, no podrán ver la verdad que existe en el propósito de la creación, que es hacer el bien. Por lo tanto, esto significa que con respecto a aquellos que observan Torah y Mitzvot y no han sido recompensados con la intención de otorgar, aunque en verdad se hicieron clarificaciones para la Kedusha al observar la Torah y las Mitzvot, incluso sin la intención, lo que significa que la de Kedusha aumenta a través de sus acciones. Esto es solo con respecto a la existencia de Kedusha. Sin embargo, las criaturas aún no pueden ver lo que sucede a través de sus acciones, lo que significa las correcciones son realizadas por su trabajo, incluso y es lo lishma. Se deduce que cuando hablamos de falsedad, decimos que lo lishma se llama una mentira. Es con respecto a las criaturas. Es decir, todavía no pueden ver la verdad acerca de observar Torah y Mitzvot sin la intención. Pero en verdad, las correcciones y clarificaciones se hacen en Kedusha. Debemos creer las palabras del Ari, que todos y cada una de las acciones en Torah y Mitzvot, hacen correcciones a tal punto que debemos preguntar, con respecto a lo que vemos, la regla es que si una persona puede hacer, el vecino no profane el Shabbat, y por ejemplo, el vecino necesita su ayuda, y debido a eso el vecino observará el Shabbat, entonces una persona debe actuar para que él no profane el Shabbat. Deberíamos preguntar, pero si no hay intención aquí de observar el Shabbat, y él observa el mandamiento que su amigo le impone, entonces, ¿qué bien puede surgir de tal trabajo? Sin embargo, cada acción que hacemos, incluso sin una intención, hace lo suyo. Es decir, hace clarificaciones para Kedusha, excepto que las criaturas aún no pueden ver las correcciones, porque pueden dañarlas, ya que todavía están bajo el gobierno del deseo de recibir. Por esta razón, antes de que él vea las correcciones que hace, él todavía no puede recibir de la abundancia que se revela a través de sus acciones. Por lo tanto, cuando no ven la abundancia que se revela, no pueden dañarla, ya que no ven que hay algo que recibir. Sin embargo, uno debe creer que todas y cada una de las acciones en la Torá, el trabajo, son importantes. Y así debe creer.
שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב. Solo después de que uno sea recompensado con la recepción de la segunda naturaleza, llamada deseo de otorgar, será recompensado con ver la verdad. El propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. De esto se deduce que cuando decimos que lo lishma se llama mentira, es desde la perspectiva del hombre, ya que el hombre todavía no ve que el propósito de la creación es hacer bien creaciones. En consecuencia, podemos entender por qué lishma se llama verdad, ya que al ser recompensado con lishma, una persona debe alcanzar el grado de amor al Creador por su comportamiento con la persona misma. Es decir, cuando la persona recibe la abundancia del Creador, ve la verdad. Que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Además, una persona debe ser recompensada al ver la providencia, al ver que la providencia se comporta con todas las creaciones de una manera de bueno que hace el bien. Este es un gran grado. Cuando una persona ve cómo el Creador se comporta con él en persona, de una manera buena y haciendo el bien. Sin embargo, la persona debe ver que el Creador se comporta de esta manera con todas las creaciones, una forma de bueno que hace el bien. Y debido a esto, lishma se llama verdad, porque al trabajar dado de lishma, una persona es recompensada con ver la verdad, que el Creador se comporta con todas las creaciones en una manera del bueno que hace el bien. Así como está escrito en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, esta razón, nuestros sabios nos advirtieron acerca de la condición necesaria en la práctica de la Torah, que será específicamente lishma, de una manera que se le otorgará vida a través de ella, ya que es una Torah de vida, y estableció su mente y corazón para encontrar la luz del rostro del Rey en ella, es decir, el logro de la providencia abierta, llamada luz del rostro. En otras palabras, mientras el hombre no haya sido recompensado con lishma, él está en ocultamiento del rostro, lo que significa que todavía no ve cómo el Creador lidera el mundo como bueno que hace el bien. Se sabe que él está en el estado de falsedad, es decir, cuando se dice lo que está escrito, que el propósito de la creación es hacer el bien a sus seres creados, esto es una mentira, puesto que nosotros vemos lo contrario. Pero quien aprende Torah Lishma es recompensado al ver la verdad, porque él mismo ha sido recompensado al ver el deleite y el placer que está recibiendo del Creador. Además, debe llegar a un estado de completitud y ver cómo se comporta el Creador con todo el mundo con el propósito de hacer el bien a sus creaciones. De ello se deduce, la verdad y la mentira pertenecen al alcance de la persona misma. En consecuencia, se deduce que quien aprende Torah en lo lishma, que se considera una mentira, es solo porque no es apto para ver la verdad. El Creador dirige el mundo en forma del bueno que hace el bien. Esto es como dice el Ari.
que todas las acciones del hombre en Kedushá hacen correcciones, pero una persona todavía no puede ver lo que se hace con la Torah y las mitzvot que las criaturas hacen, incluso sin intención. Es decir, incluso en lo lishma, sino por su propio beneficio. Por esta razón, Maimónides dice que debemos comenzar el orden del trabajo con niños y mujeres para recibir una recompensa, ya que llevar a cabo mitzvot en sí mismo hace correcciones. Baal HaSulam dijo acerca de lo que dijeron nuestros sabios: Israel son amados porque se les llama los hijos del Creador. Son muy favorecidos porque se les llama los hijos del Creador. Como se dijo, ustedes son los hijos del Señor su Dios. Dijo que ser llamados los hijos del Creador es en general, pero ser muy favorecido es personal. Él pregunta, ¿es ser muy favorecido? Él respondió, el gran favor está en que ellos lo conocen, lo que significa que saben y sienten que se les llama los hijos del Creador. Aquí podemos interpretar de manera similar lo que en términos de la acción sin intención de otorgar se llama lo lishma. El pueblo de Israel se llama hijos del Creador porque se dedican a la Torah y las mitzvot en la práctica. O también hace grandes correcciones, como dijo el Ari. Sin embargo, no se las conoce. En otras palabras, no pueden ver qué correcciones realizan su trabajo. Por el contrario, después de que son recompensados con lishma, se les hace saber lo que están haciendo. Esto es como está escrito. El Rabbi Meir dice, cualquiera que se dedique a la Torah lishma es recompensado con muchas cosas. Además, todo el mundo vale la pena para él, y los secretos de la Torah se le revelan. Debemos interpretar que todo el mundo vale la pena para él, significa que él ya ve la verdad sobre el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. La evidencia de esto es que en ese momento, él ve que el mundo entero vale la pena para él, ya que siente el deleite y el placer. Además, debemos interpretar el significado de los secretos de la Torah se le revelan. Esto significa que es recompensado al ver cómo, a través de su trabajo en la Torah y las mitzvot, las correcciones son realizadas. Pero antes de ser recompensado con dedicarse a la Torah y las mitzvot lishma, aunque las correcciones se realizan a través de su trabajo en Torah y mitzvot, no puede verlo antes de ser recompensado con vasijas de otorgamiento. En consecuencia, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. No es el aprendizaje lo más importante, sino el trabajo. Aquí ante nosotros hay dos cosas. Número 1, acciones, y número 2, intenciones. Por un lado, entendemos que la intención es lo más importante. Las palabras, cuando una persona hace algo, bueno o malo, debemos considerar la intención, el acto. Por ejemplo,
En un conflicto entre dos personas, uno tomó un cuchillo y apuñaló a la otra. Por supuesto, esta es una mala acción. La víctima lo demandó y el delincuente fue multado por ello. El delincuente afirmó: solo apuñalé a este hombre en la mano y solo lo corté, pero tengo que pagarle una multa. Y sin embargo, vi que no hace mucho tiempo, este hombre entró en un hospital y un médico le abrió el estómago y le sacó algo y le pagó mucho dinero. Y yo, por el pequeño corte que le causé, tengo que pagarle lo contrario de lo que sucedió con este médico. La respuesta es simple, dijo el juez. Seguimos la intención. Cuando lo apuñaló porque quería disfrutar, tiene que pagar por el placer que tuvo. Pero cuando el cirujano le cortó la carne con un cuchillo, hizo que el paciente disfrutara. Por lo tanto, el paciente debe pagarle al médico. Por lo tanto, vemos que lo que cuenta es la intención y no el acto. Entonces, ¿por qué nuestros sabios dijeron: no es el aprendizaje lo que importa más, sino la acción? En la espiritualidad, con respecto a la Torah y las mitzvot, el trabajo es más importante. Como en las palabras del Ari, y a través de la realización de las mitzvot, las clarificaciones de chispas sagradas se eliminan de las clipot. Sin embargo, la persona no puede ver esto antes de tener vasijas de otorgamiento. O verá lo que se hace con su trabajo e irá a sus vasijas de recepción y lo enviará todo de vuelta a las clipot. Se deduce que el trabajo es lo que importa más. Pero si él puede hacer la intención con el fin de otorgar también, entonces, a través de la intención que yace sobre la acción, él asciende a un grado más alto. Se dijo anteriormente, a través de la intención, el hombre, en la Torah y las mitzvot, se completa la vestimenta del alma. A través de la Torah, Noga de Yetzirah te limpia una vestimenta de Ruach, y a través de mis prácticas, Noga de Asiyah se limpia y se convierte en una vestimenta de Nefesh. Por esta razón, el acto es lo más importante. Y al acto también debemos agregar la intención. Debemos creer que, en lo que respecta a la rama y la raíz, todas las cosas corporales que suceden aquí se derivan de las raíces superiores. Es decir, así como las acciones corporales corrigen al cuerpo, y sin ellas el cuerpo no puede existir, lo mismo ocurre en asuntos del alma. Sin la ejecución de la Torah y las mitzvot, no hay alimento para el alma para que pueda existir. Esto es como se presenta en el libro Beit Sha'ar HaKavanot. Sepan que en Adam Arishon todas las clarificaciones de todos los mundos y todas las almas fueron ordenadas.
todas las bestias fueron clarificadas. Pero el inanimado y vegetal no estaban completamente clasificados. Por eso ellos los comen para ordenarlos. Cuando pecaron, las almas y las bestias regresaron a las profundidades de las Klipot, y solo las bestias puras se clasifican a través de nuestra alimentación, y de la misma manera el inanimado y vegetal. Por lo tanto, se deduce que específicamente a través de nuestra alimentación en la práctica, se clasifican el inanimado, vegetal y animado, y todo lo que necesitamos es agregarle la intención. Pero sin el acto, la intención no ayuda. Por lo tanto, no debemos decir, ¿por qué ponerse tefilín si la intención es lo que importa? Puede dirigir la intención del tefilín y no necesita observar en la práctica. Sin embargo, el acto es lo principal y la intención es la adhesión. Por lo tanto, como en la corporalidad, si una persona tiene la intención de comer o la intención de beber, pero no come ni bebe en la práctica, irá. Del mismo modo, si una persona no observa la Torah y las mitzvot en la práctica, su alma que recibe su alimento del trabajo en Torah y mitzvot, no tendrá nada de qué vivir. Este es el significado de que no es el aprendizaje lo que más importa, sino la acción. Lo que significa un acto real en la práctica. Luego, como complemento, también necesitamos una intención sobre las acciones que realiza una persona. Esto se considera como inanimado de Kedusha. Desde el inanimado podemos llegar al estado vegetal, animado y hablante. De acuerdo con lo anterior, podemos entender lo que se dijo anteriormente con respecto al Creador que viene a ver sus kelim rotos, porque al final logrará Lishma y la verdad se levantará de la tierra. Él dice allí, este es el significado de la ruptura de las vasijas que ocurrió antes de la creación del mundo. A través de la ruptura de las vasijas de Kedusha y su caída había de separación, chispas de Kedusha cayeron con ellas a las Klipot, y de ellas provienen los placeres y todo tipo de inclinaciones en el dominio de las Klipot, que imparten para el hombre los reciba y disfrute, y de ese modo provoque todo tipo de transgresión. Sin embargo, junto con esto, nos dio la Torah y las mitzvot, de modo que incluso si uno comienza a dedicarse a ellas mientras todavía está en lo lishma, lo que significa para su propio placer, para satisfacer sus pasiones bajas, al final, a través de ellas logrará lishma y será recompensado con el propósito de la creación, que es recibir todo el placer y el bien en el pensamiento de la creación al fin de darle contento a él. Debemos recordar la regla en el orden del trabajo. Que uno no necesita examinarse para ver si está bien o no. Es decir, si una persona ve que no está bien, este es el momento זהו דווקא בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם
אז מותר לו להסתכל Este es el momento en que debe rezarle al Creador para que lo ayude a estar bien. Esto es especialmente cuando uno siente que tiene cierta cercanía con el Creador. En ese momento se le permite considerar su situación con críticas, pero cuando uno siente que es expulsado del trabajo, es decir, no desea hacerlo, en ese momento no debe examinarse y rezar. Por el contrario, debe prestar atención y decir: sea cual sea el control que tengo sobre el trabajo, estoy contento con él y le agradezco al Creador. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. Pero en ese momento no debería rezarle al Creador para que lo acerque. Con respecto a la plegaria que él ora al Creador para que lo acerque, esto debe ser específicamente cuando tiene un ascenso en el trabajo. Así es como está escrito en el Zohar: ven y mira, en el día, él participó en la Torah para complementar los juicios, y en la noche se dedicó a cantar y alabar hasta que llegó el día, porque durante todo el día se dedicó a complementar y clarificar los juicios, que son izquierda. La noche se dedicaba a las alabanzas, que son hasadim. Por lo tanto, la explicación anterior es que específicamente durante el día, es decir, durante un ascenso, se ocupó de la izquierda para ordenar los juicios. Pero en la noche, cuando no se ilumina, se dedica a las alabanzas.